La mañana del 18 de mayo de 2024, el periodista mexicano Alejandro Lugo recibió un mensaje cifrado en su bandeja de correo, un enlace sin remitente y una línea que decía: "El argentino de 1994 no se perdió, lo sacaron del país, pregunta por Eladio en Nogales". Lugo, con 20 años de experiencia, cubriendo casos de corrupción y desapariciones en México, estaba acostumbrado a recibir pistas falsas, pero esa coincidencia, un argentino desaparecido hace 3 décadas en Buenos Aires, ligado ahora a la frontera norte mexicana, le despertó una desconfianza distinta, casi intuitiva. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país estás siguiendo esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos contando casos reales que nunca deben ser olvidados. El nombre del desaparecido era Martín Álvarez Santoro, un ingeniero de 27 años que salió una tarde desde el barrio de San Telmo rumbo a una cita laboral y nunca regresó. Su familia en Buenos Aires inició una búsqueda desesperada que duró años, pero las pistas se agotaron. Hasta que, en abril de 2024, un recluso en el penal de Puente Grande, Jalisco, pidió declarar ante la Fiscalía Mexicana. Afirmó que durante su estancia en un rancho cerca de Sonora en 1995, conoció a un extranjero que hablaba con acento rioplatense y que llevaba un pasaporte falso a nombre de Mario Santibáñez. El hombre que lo custodiaba, un exmilitar apodado Eladio, lo vigilaba con celo y había dicho que venía del sur, de un trabajo sucio en Buenos Aires. El preso, identificado como Marco Acuña, aseguraba que aquel argentino fue ejecutado y enterrado en el desierto, cerca de una pista clandestina usada para enviar armas a Centroamérica durante los años 90. Lo que captó la atención de las autoridades fue que Acuña proporcionó coordenadas precisas y entre sus detalles mencionó una marca específica, una bicicleta inglesa con una muesca en el cuadro, idéntica a la descrita por la madre de Martín cuando declaró en 1995 en Comodoro Pi. Lugo viajó a Hermosillo para iniciar la investigación. Allí se reunió con la periodista local Jimena Ruelas, una reportera curtida por las coberturas de desaparecidos en Sonora. Ella le mostró una carpeta olvidada del archivo estatal. Correspondía a un operativo de la Policía Judicial Mexicana del 15 de noviembre de 1994, cerca del mismo rancho. En el parte oficial se mencionaba la incautación de un extranjero indocumentado, sin nombre. Nunca se registró el resto de la operación. La reapertura del caso comenzó con un solo testimonio, pero en México, una declaración de un preso suele tener poco peso si no se acompaña de pruebas. Lugo sabía que la única forma de empujar el proceso era seguir las huellas materiales. Jimena lo contactó con un excomandante retirado, Enrique Sosa, quien todavía vivía en Nogales. Sosa había participado en investigaciones internas de tráfico de personas y armas durante los años de crisis de 1994, cuando el país se sacudía entre la devaluación, los levantamientos del ESTLN y la presión internacional. Sosa lo recibió en una casa modesta, en una colonia polvorienta. Su mirada denotaba cansancio y cautela. Al principio negó saber algo de un argentino, pero cuando Lugo mencionó a Eladio, Sosa palideció. Después de un largo silencio, dijo en voz baja: "Eladio no era nombre, era clave. Lo usaban los del grupo de enlace que operaba entre el ejército y un contratista privado. Si ese argentino estuvo con ellos, no era casualidad. Lo trajeron por algo muy delicado". Las siguientes semanas se convirtieron en una búsqueda extenuante. Informes archivados, fotografías aéreas borrosas, expedientes mutilados. México, en 1994, era un país distinto, atravesado por intereses oscuros y redes donde lo militar y lo político se confundían.
Lugo viajó también a Ciudad de México para consultar al historiador y exagente de inteligencia Carlos Sapien, quien había escrito varios artículos sobre desaparecidos extranjeros en territorio mexicano durante los años del Tratado de Libre Comercio. Sapien revisó los documentos y confirmó algo inquietante. En 1994 hubo varios vuelos irregulares entre Buenos Aires y Hermosillo, registrados bajo una empresa pantalla llamada Sistemas del Norte S.A., vinculada a contratistas del ejército argentino. El rompecabezas empezó a tomar forma. Martín Álvarez no fue simplemente un desaparecido por motivos personales o delincuenciales. Podría haber sido testigo o pieza de algo que involucraba a ambos países. La hipótesis más fuerte era que había descubierto un circuito de armas desviadas desde fábricas estatales argentinas hacia Centroamérica, operado con apoyo logístico en México. El periodista necesitaba más pruebas. En el Archivo General de la Nación encontró un telegrama dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado en diciembre de 1994. Mencionaba la localización de un ciudadano argentino en tránsito irregular por territorio mexicano, aparentemente involucrado en actividades comerciales reservadas. No figuraba el nombre, pero sí las iniciales M.A.S. A medida que la investigación se hacía pública, la historia ganó atención. Programas de televisión retomaron la noticia del preso que había reabierto un caso argentino, y la Embajada de Argentina en México emitió un comunicado reconociendo que existían elementos para revisar el caso Álvarez Santoro. En Buenos Aires, la hermana de Martín, Valeria, se convirtió en la voz principal pidiendo colaboración judicial. El impacto emocional fue devastador. Después de 30 años, su familia revivía cada detalle del pasado. El portazo la noche que Martín salió, los pasos que nunca regresaron, las llamadas sin respuesta. Los medios argentinos comenzaron a enviar corresponsales, y el caso se convirtió en un espejo incómodo entre dos países que compartían heridas similares: la desaparición y la impunidad. Lugo regresó a Sonora 2 meses después, acompañado por un equipo forense. Con apoyo de la Fiscalía Mexicana, abrieron una fosa clandestina, ubicada en un rancho abandonado a 20 kilómetros de la frontera. Entre los restos, hallaron una cadena de plata con un dije grabado M.A.S. 1993. Las pruebas de ADN confirmaron días después lo impensable. Pertenecían a Martín Álvarez Santoro, pero la historia no terminó con ese hallazgo. Al revisar el entorno, encontraron documentos semicarbonados dentro de un bidón metálico. Uno de ellos tenía sellos de la Secretaría de la Defensa Nacional y una anotación con tinta corrida: material controlado, Operación Eladio. El descubrimiento reabrió heridas institucionales profundas. La Fiscalía ordenó suprimir cualquier filtración, pero Lugo ya había digitalizado las copias. En los archivos se detallaba el transporte de armamento desde depósitos en Buenos Aires hacia México entre 1993 y 1995. La operación tenía cobertura diplomática y se usaron identidades falsas para técnicos y mecánicos que, en realidad, eran testigos incómodos. Martín, al parecer, fue uno de ellos. La revelación se propagó como pólvora en los medios. La opinión pública exigió explicaciones, pero ninguna autoridad mexicana quiso confirmar la autenticidad de los documentos. En Argentina, una comisión especial del Congreso reabrió los expedientes de 1994. Los nombres que aparecían eran de militares ya retirados y empresarios fallecidos, pero entre ellos figuraba un tal Eduardo Eladio Funes, coronel en retiro que había residido en Nogales desde 1995 bajo otro nombre. El caso se convirtió en un punto de inflexión en la prensa investigativa mexicana. Lugo sabía que no bastaba con contar la verdad.
Debía sobrevivir para publicarla. Durante semanas fue seguido, y Jimena Ruelas recibió amenazas anónimas para que abandonaran la historia. Sin embargo, ambos continuaron hasta lograr que la Fiscalía confirmara oficialmente la identidad del cuerpo y declarara la existencia de una red binacional de tráfico y ocultamiento de personas vinculadas a transferencias ilegales de armamento. El 12 de agosto de 2024, 30 años después de la desaparición, los restos de Martín volvieron a Buenos Aires. En Ezeiza, bajo una llovizna fina, Valeria lo recibió con una bandera argentina y una carta abierta que comenzaba con una sola frase. No fue un accidente, fue una decisión. La historia no solo devolvió un nombre a una familia, sino que destapó una trama que había permanecido sepultada entre la corrupción y el silencio. El periodista mexicano publicó su investigación bajo el título El nombre de Eladio, y meses después, el Congreso mexicano aprobó la creación de una comisión para revisar casos de extranjeros desaparecidos en territorio nacional entre 1980 y 2000. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha sido condenado. Eladio Funes murió en un hospital militar antes de comparecer. Los demás implicados alegan amnesia o desconocimiento, y aunque el caso judicial parezca haberse cerrado, las preguntas siguen ardiendo como una herida sin sutura. ¿Cuántos más fueron borrados del mapa bajo el amparo del secreto estatal? ¿Cuántas fronteras esconden historias que nunca debieron cruzarse? Alejandro Lugo, entrevistado años después, resumió así el legado de esa búsqueda. No buscamos fantasmas, buscamos rastros humanos, porque lo que mata no es la muerte, sino el silencio. Luego del impactante descubrimiento en el desierto de Sonora, la historia de Martín Álvarez Santoro quedó en pausa por unos meses, pero las heridas abiertas por esa verdad reprimida comenzaron a abrirse más allá de las fronteras mexicanas. Alejandro Lugo, aún conmocionado por los restos y los documentos encontrados, no podía dejar de pensar en la dimensión internacional del caso y en las otras desapariciones similares que en silencio se habían ido acumulando en diferentes países latinoamericanos. Mientras tanto, en Buenos Aires, Valeria, la hermana de Martín, enfrentaba la desesperación de una pérdida que parecía nunca cerrarse. La misma historia que la había marcado en 1994, cuando su hermano desapareció sin dejar rastro, ahora tomaba un rumbo diferente y más oscuro. Su lucha tras la reapertura del caso en México despertó interés en los medios argentinos, y poco a poco fueron surgiendo testimonios de otros familiares, de jóvenes que habían sido vistos por última vez en regiones alejadas de los centros urbanos, en zonas rurales o en sitios controlados por organizaciones clandestinas. Lugo, en su investigación, había establecido un vínculo crucial: la existencia de un circuito ilícito de transporte y desaparición que no solo involucraba a Argentina, sino también a otros países sudamericanos. Entre los documentos desclasificados y las entrevistas con exagentes, encontró evidencias de que en 1994, durante la crisis social en Argentina, se había facilitado una especie de red clandestina utilizada por actores militares y paramilitares para deshacerse de testigos y disidentes políticos. Pero lo que más le llamó la atención fue una serie de informes confidenciales de la Policía Federal Argentina que indicaban una serie de vuelos secretos con destino final en México bajo la apariencia de vuelos comerciales regulares. Estos vuelos operaban con documentación falsa y en algunos casos transportaban personas en vuelos de carga en horarios restringidos. La presencia del nombre Eladio como clave en los contactos mexicanos sugería que la colaboración entre ambos países había sido mucho más estrecha y encubierta de lo que los gobiernos querían admitir.
El periodista se involucró en una labor de artistas de la memoria, recopilando testimonios, cruzando archivos y explorando conexiones con personajes que en su momento fueron considerados piezas menores, pero que ahora emergían como piezas clave en una investigación que amenazaba con poner en jaque recursos institucionales y viejos pactos de silencio. En ese proceso, contactó a expertos en historia política y en redes clandestinas, como el doctor Fernando Guzmán, un académico que había estudiado el período de transición democrática en Argentina y su impacto en los círculos militares. Para Lugo, el caso de Martín no era aislado. Cada nuevo testimonio, cada documento encontrado, confirmaba que el proceso de desaparición forzada y encubrimiento se había llevado a cabo con una planificación meticulosa, de empresa en empresa, de gobierno en gobierno, con una lógica que superaba los límites de la simple delincuencia. La implicación de actores militares argentinos en la venta de armas y en la organización de vuelos clandestinos para desviar recursos y personas hacia México y Centroamérica parecía ser solo la punta del iceberg de una red mucho más vasta y compleja. A medida que la investigación avanzaba, Lugo empezó a recibir amenazas anónimas, llamadas silenciosas, notas encontradas en su oficina, incluso un intento de sabotear su automóvil en la calle. La presencia constante del miedo le hizo entender que lo que había desenterrado no solo era un caso de desaparición, sino una parte de una historia mucho más grande, donde los secretos de estados y organizaciones ocultas estaban entrelazados y en ellas se escondían algunos de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Latinoamérica. Pero no se detuvo. La verdad le pedía seguir, y con cada documento, cada testimonio, sentía que estaba a punto de ahondar en un proceso que podría, quizás, dar justicia a muchas otras víctimas invisibles que durante décadas permanecieron en la sombra, como Martín, como otros desaparecidos en México, en Argentina, en la región. La investigación de Lugo comenzó a transformar su vida y la percepción del público sobre los archivos oficiales, la impunidad y la complicidad de diferentes actores políticos y militares en una historia que parecía no tener fin, pero que gracias a su trabajo empezaba a caminar hacia la luz. Y así, el caso de Martín Álvarez Santoro no solo fue una historia de desaparición y secreto, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia, memoria y lucha por la verdad en una América Latina que aún hoy busca reconciliarse con su historia más dolorosa. Luego de los hallazgos en Sonora, la investigación de Alejandro Lugo empezó a adentrarse en una red mucho más compleja y peligrosa de lo que inicialmente había imaginado. Los documentos y testigos que logró recopilar le permitieron construir un mapa de conexiones entre militares y actores civiles que operaban en silencio desde hacía décadas, con vínculos directos con el tráfico ilegal de armas y personas. La pieza clave fue el nombre clave mencionado por Marco Acuña, Eladio. Este código no solo indicaba a una persona, sino también a un encubrimiento organizado. Uno de los descubrimientos más reveladores fue un archivo oculto en un depósito abandonado en la ciudad de Hermosillo, que contenía notas anotadas a mano y planos de rutas clandestinas. Estas rutas conectaban varias regiones de México con Argentina, Brasil y a veces Centroamérica. En ellas se describían puntos de tránsito, zonas de seguridad y lugares de enterramiento utilizados para ocultar restos de personas desaparecidas. Entre estos documentos, Lugo encontró diagramas elaborados que tenían marcas, como cicatrices en los mapas, similares a las que había visto en los testimonios de exmilitares en Buenos Aires. El archivo también contenía fotografías en blanco y negro
que mostraban a individuos con uniformes militares y civiles en tareas de carga y descarga en pistas clandestinas. Una de las imágenes captaba a un grupo de hombres cargando cajas enormes en un avión de hélice en un sobrevuelo nocturno. La escritura en el reverso señalaba Operación 94, Ruta Argentina-México, confirmando una coordinación logística que aparentemente había automatizado el proceso en plena década del 90. Además, encontró registros de llamadas telefónicas interceptadas en décadas anteriores, donde se mencionaba a personajes con apodos relacionados a la política regional y a negocios ilícitos. El análisis forense de los restos hallados en la fosa mejoró el mapa del delito. La comparación del ADN de Martín Álvarez Santoro con muestras de su familia en Buenos Aires fue concluyente, pero la sorpresa vino con el examen de otros huesos encontrados en una segunda fosa, donde se identificaron a varias personas, probablemente víctimas de ejecuciones sumarias hechas en esa misma época. En algunos restos se hallaron fragmentos de ropa y objetos personales, como relojes y cadenas con inscripciones, que corroboraban que se trataba de víctimas desaparecidas en diferentes regiones del país. Para entender con mayor profundidad, Lugo solicitó la colaboración de un especialista en archivos históricos y documentos militares, el doctor Guzmán, quien confirmó que muchos de estos archivos habían sido clasificados y enviados a una base secreta en la frontera norte. La base, conocida en círculos internos como el Bastión, era un centro de operaciones de inteligencia y contrainsurgencia, vinculado a la época de mayor tensión entre militares y grupos políticos, y que había sido disuelto en la transición democrática. El hallazgo de estos documentos también arrojó luz sobre nombres específicos, oficiales argentinos que en su retiro se asentaron en México y que tenían cargos en empresas de seguridad y transporte. Un nombre recurrente fue el de Eduardo Funes, a quien en los archivos internos del ejército mexicano se le identificaba como una pieza clave en el manejo de rutas y redes de tráfico. La sospecha de Lugo creció al encontrar un mapa de México con marcas en Nogales, Tijuana y Ciudad Juárez, donde estaban señalados los puntos de entrada y salida de personas y armas, siempre en sincronía con las rutas argentinas. Uno de los documentos más impactantes fue una grabación de audio recuperada en un raid en una propiedad en Nogales, donde se escuchaba a un individuo con acento argentino coordinar con un operador mexicano las entregas y las salidas. Este registro databa de principios de 1995, justo después de la muerte de Martín y la destrucción de las pruebas físicas en México. La voz, reconocible por expertos en dialectos, pertenecía a un exmilitar mencionado en los informes como Don Eladio. Este volumen de evidencia apuntaba a que las desapariciones forzadas no habían sido solo un fenómeno aislado ni de orden local, sino parte de un entramado donde las instituciones mexicanas y argentinas, bajo el manto del secreto y la complicidad, operaron en múltiples niveles para encubrir la verdad. La historia de Martín Álvarez Santoro se convirtió en un símbolo de la necesidad de justicia y esclarecimiento en ambos países. Lugo, con el respaldo de un equipo multidisciplinario, decidió impulsar una investigación oficial que atravesara los límites de los archivos y la historia oficial, enfrentándose a la resistencia de quienes preferían olvidar. Cada descubrimiento aumentaba la presión para que las autoridades rindieran cuentas. En los meses siguientes se revelaron informes internos desclasificados que mostraban cómo diferentes gobiernos latinoamericanos habían colaborado en secreto, reemplazando identidades y ocultando crímenes de lesa humanidad. La evidencia apuntaba a una operación conjunta que todavía parecía tener ramificaciones en sectores poderosos y operativos hasta la fecha. El caso de Martín
Dejó de ser solo una desaparición. Era ahora una pieza clave para entender la complicidad estructural que permitió a ciertos actores borrar personas de la historia, hacerlas desaparecer en un laberinto de operaciones sin rostro, en un tiempo en que los secretos de Estado estaban por encima de la justicia. La historia seguía en marcha, y Lugo sabía que el siguiente paso sería descubrir quiénes eran los responsables directos y qué beneficios políticos o económicos estaban en juego. La investigación de Alejandro Lugo había alcanzado un punto de saturación informativa cuando, en octubre de 2024, recibió una llamada que cambiaría por completo el rumbo del caso. Era pasada la medianoche, y el periodista acababa de terminar de revisar una serie de expedientes desclasificados cuando su teléfono vibró con insistencia. Del otro lado, una voz femenina, temblorosa y cargada de urgencia, preguntó: ¿Es usted el periodista que está investigando al argentino de 1994? Lugo, acostumbrado a las llamadas anónimas, confirmó con cautela. La mujer continuó: Mi nombre es Patricia Montes. Yo estuve ahí, vi cuando lo trajeron al rancho. El corazón de Lugo se aceleró. Patricia Montes no era un nombre que hubiera aparecido en ninguno de los documentos revisados hasta ese momento. La mujer explicó que había trabajado como cocinera en el rancho de Sonora entre 1994 y 1996, contratada por los hombres que operaban la propiedad. Durante esos años había sido testigo de movimientos extraños. Camionetas que llegaban en la madrugada, hombres armados que custodiaban a personas con las manos atadas, conversaciones en idiomas que no lograba entender completamente. Pero lo que más la había atormentado durante 3 décadas era el recuerdo de un joven delgado, de pelo oscuro, que hablaba español con un acento diferente y que le había rogado ayuda en voz baja mientras ella le llevaba comida a la habitación donde lo mantenían encerrado. Me dijo que se llamaba Martín, susurró Patricia. Me suplicó que avisara a su familia en Buenos Aires. Me dio un número de teléfono que memoricé, pero nunca tuve el valor de marcar. Tenía miedo. Ellos me advirtieron que si hablaba, mi familia pagaría las consecuencias. Lugo organizó un encuentro discreto en un café de Hermosillo 2 días después. Patricia llegó con el rostro marcado por el tiempo y el peso de la culpa. Traía consigo un cuaderno viejo, con páginas amarillentas, donde había anotado fechas, nombres y descripciones de lo que había presenciado. Entre sus notas había un detalle escalofriante. Mencionaba que en noviembre de 1994, justo después de la llegada de Martín, habían llegado otros 2 hombres, también extranjeros, uno de los cuales hablaba portugués y el otro tenía acento chileno. Ambos habían sido llevados al mismo lugar y ninguno había salido con vida. Este testimonio abrió una nueva dimensión del caso. Si lo que Patricia decía era cierto, Martín Álvarez Santoro no había sido la única víctima de aquella red clandestina. La operación era mucho más amplia y sistemática de lo que se había imaginado. Lugo contactó inmediatamente a la Fiscalía de Sonora y solicitó la reapertura de las excavaciones en el área del rancho. Esta vez, con el apoyo de antropólogos forenses y equipos especializados en desapariciones, se realizó un rastreo más exhaustivo del terreno. Las excavaciones revelaron lo inimaginable. A menos de 50 metros de donde se habían encontrado los restos de Martín, se localizaron 2 fosas más. En ellas se hallaron los restos óseos de al menos 5 personas diferentes, todas con señales de ejecución mediante disparos en la cabeza. Los objetos personales recuperados incluían un reloj con inscripciones en portugués, un anillo de matrimonio con iniciales chilenas y fragmentos de documentos parcialmente quemados que sugerían identidades falsas.
Los análisis de ADN tomarían semanas, pero la evidencia física era contundente. El rancho había funcionado como un centro de exterminio. El giro más dramático llegó cuando Patricia reveló algo que había guardado en secreto por temor a represalias. Entre sus pertenencias conservaba una fotografía que había tomado con una cámara desechable en 1995, sin que nadie se diera cuenta. La imagen, borrosa pero reconocible, mostraba a 3 hombres de uniforme militar junto a un civil vestido de traje, todos parados frente a un avión pequeño en una pista improvisada. En el reverso de la fotografía, Patricia había escrito con lápiz: Los jefes, marzo 1995. Lugo llevó la fotografía a ser analizada por expertos en identificación facial. El resultado fue explosivo. Uno de los hombres uniformados era Eduardo Eladio Funes, el ex coronel argentino ya identificado en los archivos. Pero el verdadero impacto vino cuando se reconoció al civil del traje. Se trataba de Héctor Villamil, quien en 1994 había ocupado un cargo en la Subsecretaría de Seguridad Nacional de México, y que, tras su retiro en 1998, se había convertido en consultor de empresas de seguridad privada con contratos gubernamentales multimillonarios. El descubrimiento de que un funcionario de alto rango mexicano había estado directamente involucrado en la operación clandestina desató una tormenta política. Villamil, ahora de 78 años, vivía en una residencia privada en Cuernavaca, rodeado de seguridad y protegido por su influencia en círculos políticos. Cuando los medios comenzaron a publicar las imágenes y los testimonios, su equipo legal emitió un comunicado categórico negando cualquier vínculo con actividades ilícitas y amenazando con demandas por difamación. Pero Lugo no se detuvo. Con la ayuda de Jimena Ruelas y un grupo de periodistas de investigación de toda Latinoamérica, comenzó a rastrear los movimientos financieros de Villamil durante los años 90. Lo que encontraron fue una red de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales que habían canalizado millones de dólares provenientes de contratos con gobiernos de Argentina, México y Panamá. Estas empresas, curiosamente, tenían como accionistas a varios de los nombres que habían aparecido en los documentos militares desclasificados. La presión pública se intensificó cuando organizaciones de derechos humanos de Argentina, Chile y Brasil se unieron para exigir una investigación internacional. Familias de desaparecidos en esos países comenzaron a presentar fotografías y testimonios de sus seres queridos, sugiriendo que podían haber sido víctimas de la misma red. El caso dejó de ser una historia de México y Argentina para convertirse en un escándalo regional que amenazaba con exponer décadas de complicidad institucional. El giro más peligroso para Lugo llegó una noche de noviembre, cuando regresaba a su departamento en Ciudad de México. Al abrir la puerta, encontró su apartamento completamente saqueado. Los documentos que había guardado en su caja fuerte habían desaparecido. Su computadora estaba destrozada y sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a mano: «Deja de escarbar en el pasado o serás parte de él». Esa amenaza directa confirmó lo que Lugo ya sospechaba. Había tocado nervios muy sensibles en estructuras de poder que seguían operativas. Lejos de amedrentarse, decidió hacer pública la amenaza y reforzar su seguridad. Contactó a colegas internacionales y estableció un sistema de respaldo de información en múltiples servidores seguros. Si algo le ocurría, toda la información se publicaría automáticamente. El caso se había transformado en algo mucho más grande que la desaparición de Martín Álvarez Santoro. Era ahora una ventana a un sistema de desapariciones forzadas, tráfico de personas y encubrimiento que había operado durante años con complicidad de múltiples gobiernos. Patricia Montes,
la testigo clave, fue puesta bajo protección de la Fiscalía, pero su testimonio había abierto una caja de Pandora que nadie podía cerrar. En diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que iniciaría una investigación formal sobre el caso, y varios países de la región acordaron compartir archivos desclasificados relacionados con operaciones militares y de inteligencia de los años 90. El nombre de Operación Eladio se convirtió en símbolo de una época oscura que muchos habían tratado de olvidar, pero que gracias al trabajo de periodistas, activistas y familiares de víctimas, finalmente comenzaba a salir a la luz. Lugo sabía que el camino hacia la justicia sería largo y probablemente nunca vería a todos los responsables tras las rejas. Pero cada documento desclasificado, cada testimonio recuperado, cada arresto identificado, representaba una victoria contra el olvido y la impunidad. La historia de Martín, de Patricia, de las voces silenciadas durante décadas, merecía ser contada hasta el final, sin importar los riesgos, porque en la memoria y en la verdad residía la única posibilidad real de justicia.